Dios bendiga, muy buenas noches. Agradecida del Señor por darnos la oportunidad de estar nueva vez aquí en su programa Mujeres Arraigadas. Saludando cada una de nuestra audiencia, de nuestros oyentes que nos dan ese apoyo y de que hemos recibido ese gran apoyo cada viernes. Y hoy queremos saludar a algunas de esas personas que nos escriben ahí en el chat. Una de ellas es nuestra hermana Altagracia. Tenemos hombres también, Wellington, Stalin Amparo. Tenemos también ahí a Delsa, a Daisy Olgalini y muchísimas mujeres que cada viernes estaremos mandando sus saludos porque son muchas. Así que hoy estamos muy felices porque vamos a iniciar un tema que requiere mucha seriedad, pero también requiere mucha poner atención, tener nuestros oídos abiertos a escuchar lo que Dios tiene para hablarnos el día de hoy. Y queremos iniciar leyendo en las Escrituras, en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Si tienes tu Biblia abierta, ve con nosotras al libro de Gálatas o carta de Gálatas 3:28, que dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y hoy estamos sumamente emocionadas porque tenemos alguien especial aquí en esta cabina. Ella es parte de nosotros, pero la conocen muchos en el programa Interactuando de Su Palabra es Suficiente. Así que ella se va a estar presentando en esta noche. Dios le bendiga a todos y a todas. Creo que estaría de más presentarme, pero me llaman Flérida Santa de Lora y estoy agradecida del Señor por la invitación que ustedes me hacen a su espacio. Gloria a Dios. Flérida es de nosotras. Y también tenemos por aquí a Ángela María Borges. Saludos. Ya Ángela la conocemos, pero es bueno que si usted no ha estado viendo todos los episodios, usted sepa quién es la negrita bella que está ahí. Ay, gracias. Y aquí tenemos entonces al lado Katy Ramírez de Adames. Aquí estamos para interactuar, conversar, este conversatorio tan importante que vamos a tener en este día. Gloria a Dios. Bueno, yo ni me voy a presentar, pero por si acaso alguien no me conoce, Tara de Moya, su hermana. Así que hoy vamos a estar hablando un tema muy especial. Ese tema es el feminismo. Como bien ustedes saben, ya venimos trabajando una serie titulada Mujer para la Gloria de Dios, en modo de poder recordar. En el inicio estuvimos hablando sobre la feminidad bíblica, luego hablamos sobre la mentoría. Y el viernes pasado entonces estuvimos hablando sobre el ministerio de mujeres en la iglesia local. Pero hoy decidimos, como cierre, hablar del feminismo, un tema que puede traer muchas preguntas, muchos debates, pero que hoy de manera relajada queremos hablarlo en modo de conversatorio para que podamos entender ¿dónde radica este movimiento? Lo primero que vamos a ver es que el feminismo es un movimiento político y social que, según la Real Academia Española, postula el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. O sea, cuando lo vamos a definir, esa sería su definición. Sin embargo, hace varios siglos atrás, tiene un inicio, pero que no fue tan prominente como ya mucho después. En ese inicio vemos figuras importantes que se lanzan a apoyar este movimiento. Pero más adelante vamos a estar entonces hablando sobre cómo surge, qué le influyó este movimiento, cómo se levanta y cómo ha repercutido a través de la historia. El feminismo formalmente inicia a finales del siglo XVIII y hubieron varias mujeres antes que se cuestionaban el rol que, según ellas, la sociedad les había impuesto. Una de ellas fue Guillermina de Bohemia en el siglo VIII, que había propuesto crear una iglesia
de mujeres. Wow, ya en el siglo VIII ya venimos recibiendo ese embaste. Ahora, ¿fue positivo esto o fue negativo? Esa es una pregunta que nos podría surgir. Sin embargo, también Christine de Pizan en 1405 escribe un libro titulado La ciudad y las damas en contra de la misoginia, que significa ese querer estropear lo que es el derecho de la mujer, y cómo entonces en su rol, en su género, era maltratada. Y para eso vamos a dejar entonces a nuestra hermana Flérida, que nos va a estar hablando un poquito de esas influencias que fueron surgiendo, aportando valor a lo que es el movimiento feminista. De acuerdo. Bueno, como tú bien resaltabas al inicio, vamos a ver que desde el principio el feminismo contradice en sus prácticas lo que pues verbaliza o lo que siempre ha postulado. Es decir, teóricamente ellos postulan o dicen ser un movimiento o una filosofía que apoya o que promueve la igualdad entre los hombres y las mujeres en ámbitos como la política, la cultura, la economía y entre muchos otros. Sin embargo, esto es teóricamente, porque en su forma práctica, nunca el feminismo ha realmente buscado la igualdad, sino la supremacía de la mujer. Si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a ver que desde siempre anduvieron detrás simplemente de los beneficios y de los derechos, más nunca de los deberes. O sea, el feminismo desde sus inicios nunca buscó la igualdad de todos los seres humanos, ni siquiera de todas las mujeres, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto surge, ¿verdad? Y como otro movimiento en la historia, yo creo que no ha habido otro movimiento desde el siglo XVIII, como tú mencionabas, hasta el día de hoy, que haya impactado tanto como lo ha hecho el feminismo. Y lo que comenzó como una ola para buscar impulsar la reivindicación de la mujer, pues se ha convertido en un gran tsunami que amenaza con destruirlo todo, pero todo lo que es diseño de Dios, matrimonio, familia y hasta la iglesia si pudiera. Entonces ellos quieren hacer pensar con todas sus premisas y todas sus postulaciones de que estas instituciones no son realmente necesarias, sino que son irrelevantes. Lamentablemente, esa enorme ola que ha atravesado por diferentes fases no ha alcanzado a nosotros en pleno siglo XXI. Yo creo que es el tiempo donde vemos una mayor manifestación y apertura de todas estas cosas, al extremo de que ha traspasado las paredes de nuestros hogares y de nuestras iglesias. Y hoy en día vemos muchas hermanas nuestras que dicen ser cristianas, pero al mismo tiempo dicen ser feministas. Tengo un dato, y es que toda aquella persona que dice conocer a Cristo, practicar el cristianismo, ser evangélica y al mismo tiempo dice ser feminista, una de dos cosas: o no es verdaderamente cristiana porque no conoce los postulados del evangelio, o no conoce realmente lo que es el feminismo, porque ambas son incompatibles. Entonces, toda esta ola del feminismo que vamos a estar explicando más adelante, sí ha sobrepasado incluso los parámetros bíblicos, y hoy estamos siendo afectadas en nuestras congregaciones por esto. Nuestras congregaciones y la sociedad, o sea, que ha extrapolado mucho más los límites que se supone donde deberían de estar, sino que ha llegado ya a globalizar. Sí, porque al principio lo que se quiso fue impactar la sociedad. O sea, desde que inició, lo que quería era modificar, cambiar cómo la sociedad en aquellos tiempos veía a la mujer. Eso fue lo que se vendió inicialmente, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que detrás de todo esto hay un plan mucho más macabro que simplemente reivindicar derechos. Un plan oscuro, así es.
Y que lo que se vendía no parecía mal al principio, Exacto. parecía bueno. O sea, las razones por las que ese movimiento surgió parecía buena causa, Ujú. porque era como en los tiempos antiguos, no en los posmodernos de ahora. El feminismo era levantar esa mujer que no le daba valor, que no tenía ningún valor en la sociedad. Eso se veía muy bien. Pero fíjense que valor en la sociedad, pero también depende como de la cultura. Ujú. Porque de hecho tenemos muchos datos históricos de, por ejemplo, las vikingas, que eran mujeres, unas guerreras, que eran fuertes, que eran valientes, y Exacto. así en muchas culturas que eran seculares, no eran culturas, por ejemplo, apegadas al Señor, no era una cultura hebrea, no era una cultura judía. Y entonces todas esas historias han ido también aportando su granito de arena Sí. para darle ese crecimiento al movimiento feminista que hoy tiene en pleno siglo XXI. Entonces, a través de la historia podemos ver también que hubo un resurgir inicial, pero eso no quedó ahí. O sea, de tiempo en tiempo fue levantándose una ola. Es como cuando se levantan 2 o 3, comienzan a hacer un movimiento, todo muy bien, pero pasó el tiempo, baja, se esconde y después vuelve con más fuerza. Entonces así ha pasado con este movimiento a través del tiempo con sus diferentes olas. La primera ola la podemos ver en el siglo 18, Ujú. cuando la Revolución Francesa, ese fueron su inicio, esa fue la primera ola. Perfecto. Entonces, ¿qué buscaba esa primera ola? Esa primera ola buscaba el derecho a la mujer y, como decía Flérida, resaltar ese derecho, esa igualdad, de que ni tú eres mayor ni yo soy mayor, sino que tenemos que estar a la par. Sí. O sea que en el inicio no fue tan malo entonces lo que promulgaba. No, para nada, Se al ve contrario, buscaba incluso que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto o al sufragio, que las leyes incluso fueran contempladas igualmente tanto para hombre y para mujer y muchísimas otras reivindicaciones. Por eso fue que surgió de la manera que surgió y fue tan apoyado, porque como bien decías, todo lo que postulaba aparentemente era en favor de la mujer. Luego es que nos damos cuenta de que no es tanto así, porque como yo también mencionaba hace un momento, ni siquiera lo que reclamaba era en favor de todas las mujeres, sino de un grupo de mujeres. Así es, así es. Y luego entonces resurge otra ola, lo que llamamos la segunda ola, que la dirigieron lo que llamamos las sufragistas, que estas entonces vinieron con más fuerza. Vinieron con más fuerza porque ya no buscaban simplemente un derecho, ya querían una posición social. Uh-huh. Entonces, al querer una posición social, pues ya comienza una lucha de poder. Sí. Y esta segunda ola entonces vino a traer esa lucha de poder. También en ese tiempo, para ese mismo siglo, se estaba trabajando lo que era la abolición de la esclavitud. O sea, que la abolición de la esclavitud también influenció en darle también más poder al movimiento feminista. Eso es así. Y esa llegó en el siglo XIX, pero duró bastante, hasta el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, fue la segunda ola. O sea, 100 años. Bueno, yo creo que 50 su años, auge hasta sus 50 fue en años, ese en la momento, Segunda Guerra pero Mundial. ni siquiera lo que promulgaba la primera ola ha cesado, o sea, que ha arrastrado todo eso hasta el día de hoy. Lo mismo pasó con la segunda ola, que viene también con una explosión, una revolución sexual, donde ya la mujer, como tú decías, busca ni siquiera una igualdad, sino elevarse y esta lucha de los géneros, y es allí donde se comienza incluso a hablar de la planificación familiar, los anticonceptivos, toalla sanitaria, cosas como esa, incluso el aborto, es en esa segunda ola donde todo esto comienza, y estas informaciones y toda esta revuelta a darse. Así mismo, y de hecho surgen muchísimas mujeres que comienzan entonces también a trabajar en trabajos que no eran clandestinos, como por ejemplo la prostitución, sino también que hacían obras teatrales, la ropa comenzó a verse más escasa, a ver un grupo, un
un tipo de vestimenta diferente, más descubierta. Y todas esas cosas, entonces, trajo más adelante la tercera ola. Que la tercera ola, entonces, una mujer que creo que todo movimiento feminista conoce, que es Simone de Beauvoir. Esta mujer fue como esa bandera del feminismo. Y vino a traer entonces lo que es la igualdad de género, el segundo sexo. Incluso ella decía, una de sus frases célebres era: la mujer no nace, Se hace. la mujer se hace. En serio. Sí. Sí, así mismo. Entonces ya ahí comienza, porque miren, hay cosas que son como verdades. Y con el paso del tiempo el enemigo va como tergiversándolo. Y se repite y se repite y se repite tanto que entonces se vuelve una verdad absoluta. Pero ahí también se dividen en la tercera ola. Hubo la división de las liberales Fueron las que eran más radicales. Ajá, radicales con las liberales. Ahí se divide en la tercera ola. O sea, que se dividen feministas liberales y feministas radicales. Pero el feminismo en su esencia es radical. Exacto. Totalmente. O sea, que eso también fue una mentira. O sea, que fue un disfraz. No importa la simplemente división, para- es lo mismo. Sí. Al final, Al final todos los ríos conducen al mismo lugar. al mal. Dios mío. Y bueno, ya para el siglo XXI, entonces llega la cuarta ola, que es la que nosotros estamos viviendo. Que ya aquí entonces se promulga lo que es la igualdad de género, Ahí está se todo. promulga entonces el derecho de la mujer sobre su cuerpo, de decidir si llevar o no llevar una criatura. También se levanta lo que es la comunidad LGBTQ sí. y todas, Dios. hasta la Z. Era abecedario. Incluso de esta última hora se ha desprendido muchísimas ramas del feminismo. Tenemos feminismo ecológico, tenemos hombres feministas. Yo me sorprendí cuando vi un padre actual que dijo que él comenzó a apoyar el movimiento feminista cuando nace su hija, porque la violencia de género, que el maltrato. Pero creo que eso también es algo que se ha tomado también para tergiversar muchas cosas, porque estadísticamente no solamente los hombres matan mujeres o violentan mujeres, vemos mujeres que violentan otras mujeres. De hecho, el feminismo trajo toda esa violencia en sus inicios y esas feministas radicales de las que mencionábamos, de donde estas mujeres eran violentas en todas sus manifestaciones, incluso llegaron a atentar contra el presidente de su época, hacían cosas, condujeron a una generación de incluso adolescentes al suicidio porque ellas enviaban a esos jóvenes que debían ir a la guerra y por alguna razón no podían ir, lo intimidaban, le llamaban cobarde y era una locura total. La ley del gato y el ratón, todo esto se dio por la violencia que estas mujeres ejercían. O sea que hay un término muy utilizado, feminazis. Femilocas. Un descontrol. Sí, totalmente. Es una locura. Por eso dice un dicho por ahí que todos los extremos son malos. Eso es así. Tú puedes comenzar con una buena causa y en el camino convertirse o traer consecuencias funestas a nuestras vidas y a la vida de los demás. Por eso nosotros debemos ser vigilantes ante hablaban de las olas, ante los grupos que se levantan se debe ser vigilante porque muchas veces pasan situaciones, se levantan grupos, se levantan equipos y no, eso no va a hacer nada. Y no se vigila lo que se está haciendo, lo que se está cuadrando, lo que se está trabajando, se está no gestando. se le hace caso, pero eso sigue trabajando, no se detiene. Y una cosa de la feminista es esa afeminada loca, es que esa gente creen en eso, o sea, esa gente dan todo por eso. Es su filosofía, Esa es su vida. forma de vida. Y tú no puedes contradecir a esas personas que tienen Es su esa, verdad. porque esa es la verdad que ellos creen. Entonces, que Dios tenga misericordia. Eso es como también esas personas del Islam, que abrazan el Islam y son capaces de Exacto. dar su vida por una causa, La dan. así mismo lo son. Ahora, ¿dónde radica creo que el gran problema, principalmente el feminismo en nuestra actualidad? Es que cada joven que se añade a la causa realmente desconoce
¿qué es lo que promulga realmente? ¿Cuál es el la trasfondo causa de todo esto? Entonces, las que tienen más edad o más tiempo en el movimiento, las atraen con pequeñas cosas. Por ejemplo, los hombres te están maltratando, hay que revolucionarse porque los hombres nos están matando. Sí, porque el concepto es que la mujer ve al hombre como su enemigo, como su opresor. Y esta es la bandera que siempre han levantado. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra de que el hombre no es nuestro enemigo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra otras cosas, incluyendo los deseos de nuestros propios corazones que se convierten en ídolos y el enemigo de nuestras almas. O sea, ellos promulgan o promueven una libertad que ni siquiera es real, porque ya Cristo nos hizo libres. Nadie nos oprime al nivel de nosotros tener que hacer las cosas que las feministas pues promueven y incitan a que se hagan. Así es, y de hecho mencionábamos al inicio el texto de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28, que dice: ya no hay esclavos ni libres, o sea, no hay mujer ni hombre, todos somos iguales delante de la presencia del Señor. De hecho, en Génesis, desde que Dios crea el hombre y crea la mujer, los crea iguales, semejantes a él, a imagen y semejanza de Dios. No fue de que Adán tú sí y Eva no, tú no, los dos a imagen y semejanza del Señor. Así que la Biblia en ningún momento contradice la parte de la igualdad de géneros. De hecho, siempre ha existido, bíblicamente siempre ha existido la igualdad en cuanto a valor, en cuanto a derecho, en cuanto a dignidad. Ahora tenemos roles diferentes. Ahí es que está la única divergencia. Entonces, roles diferentes por diseños diferentes para hacer funciones diferentes, pero en dignidad, en valor y en todo lo demás somos iguales delante de Dios. Así es. Y Florida decía ahorita también que en el mundo evangélico no se nos escapa, o sea, no estamos exentas a ser golpeadas por este movimiento. De hecho, han habido movimientos feministas a través de la historia dentro de las iglesias. Así es, han habido 3 movimientos. El primero son las feministas postcristianas, que son las que creen que el cristianismo es irremediablemente patriarcal. Es decir, este es un extremo totalmente, porque ellas han abandonado la fe, han abandonado la iglesia y han creado su propia iglesia en la cual han sacado a Dios Padre. ¿En serio? O sea, que también hay una iglesia feminista. Sí, han sacado, o sea, no quieren hombres por ningún lado. Ellos no, es un extremo totalmente. También vemos las revisionistas, que estas son las que critican el punto de vista masculino, pero no sacan totalmente lo que es la palabra de Dios por completo. Y los precursores son Elizabeth Schuller en el 1938 y Rosemary Radford en el 1936. Pero la meta de estas son reinterpretar la Biblia, es decir, que liberándose de sus tendencias patriarcales. Ellos tienen una hermenéutica donde desculturizan lo que es la palabra de Dios, porque sabemos que la Biblia, Dios trató con los judíos, sí. y esa cultura es patriarcal. Entonces ellos tratan de usar la hermenéutica sacando esto. Y también tenemos lo que son las feministas bíblicas, que estas no creen que la Biblia sea misógina, es decir, que los hombres no quieran saber o odien las mujeres. Ellos no creen eso, sí, pero critican algunas maneras de las cuales la Biblia se ha interpretado. Entonces, también ahí vemos que sus precursores son Myrtle Langley y Virginia Rami Molencott, que fue en el 1932. Ellos tienden a emplear también una desculturización, y las feministas bíblicas defienden la asociación, no la competencia. Es decir, que ellos entienden que todos somos iguales. Cuando llegamos a la cruz, todos somos iguales. Pero entonces, por ejemplo, en el mundo cristiano, Katy, Flérida y Ángela, vemos que esa lucha de poder se da como
igual, pero como un contexto diferente, más espiritual. Ejemplo, el liderazgo. El viernes pasado hablábamos sobre el liderazgo femenino. Entonces, resurge ese debate que todavía existe a la actualidad, se da muy a menudo, ese debate de qué yo puedo hacer en el liderazgo, qué no puedo hacer, hasta dónde la Biblia me permite llevar cierto liderazgo femenino, hasta dónde no, incluso ese debate que hay entre si la mujer puede pastorear, sí o no. Yo no quiero meterme en ese tema, pero lo que queremos es resaltar es esa competencia que existe dentro del mundo cristiano evangélico. Claro, yo creo que sí se manifiesta el feminismo en lo que tú acabas de mencionar, en ese deseo de la mujer de sobresalir, de desplazar la figura masculina, de llamar la atención a través del uso de sus dones, de los ministerios, de todo ese tipo de cosas. Por eso yo no estoy de acuerdo con estas iglesias y hermanas cristianas que enfatizan tanto lo que tiene que ver con el empoderamiento, porque el término empoderarse parte de la premisa de que no tenemos poder. Sin embargo, nosotros sabemos que la mujer siempre, desde el inicio, Dios le asignó un poder único y especial, que es el poder de dar vida, de poder gestar y de poder influenciar las demás generaciones a partir de la crianza de nuestros propios hijos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de poder que tenemos? Un poder que no nos ha sido delegado, entonces eso no viene de Dios. O sea, que esa parte de que la feminidad bíblica, o sea, yo creo que deberíamos quitarle una de las dos, o es femenina o es bíblica, pero ambas no. Pero ambas no, ese término. Tú sabes que yo importante. escuchaba, disculpa Ángela, yo escuchaba el otro día la hija de un cantante famoso que ella decía, una jovencita ella, me sorprendí su explicación, sí, porque ella no, aunque fue criada en un hogar cristiano, pero ha hecho ciertas cosas que no se ven muy bien. Pero ella hablaba del empoderamiento, que hay una distorsión en el empoderamiento, porque ella tiene una niña y ella dice, yo he tenido el privilegio de sentarme a atender a mi niña porque tengo recursos. Yo entiendo esa parte, pero ¿por qué quieren opacar que yo me siente a cuidar a mi niña? Entonces ella decía, yo me siento empoderada. Yo me siento empoderada porque para mí es un privilegio atender a mi niña, formarla. O sea, yo soy una mujer empoderada. Eso solamente lo promueve el feminismo. El feminismo a toda costa busca que la mujer relegue su verdadero rol, su verdadera esencia. Porque incluso tú mencionabas a Simone de Beauvoir y todas esas mujeres que lo que hacían era denigrar a la mujer que decidía quedarse en su casa a ejercer su vocación de madre, de esposa, de ayuda idónea. Entonces todo eso viene de la misma raíz de lo que estamos hablando. Una mujer no es más empoderada porque salga a la calle a trabajar que la que se queda en su casa haciendo su rol de madre y de esposa. Eso no es verdad. Eso no lo ha querido vender el feminismo, ¿verdad? Y todo lo que la sociedad de hoy ha sido influenciada por este movimiento. Así es. Que yo decía ahorita que eso también lo hemos visto en programas anteriores, que la mujer es ayuda idónea. Es esposa, pero también es ayuda idónea. O sea, Dios no le ha quitado ningún valor a la mujer. No, para nada. Es una ayuda idónea. Un hombre sin una mujer no funciona, pero una mujer sin un hombre no funciona, porque como el diablo ha querido vender otras cosas de que tú eres una mujer y no necesitas, porque ese es el tema de ahora, yo no necesito hombre. Sí. En serio, tú no necesitas hombre. Sí. De hecho, la doctora Ana Simó hablaba en estos días que le hacían una entrevista y ella decía, oye, nos hemos desvalorizado demasiado, porque la mujer tras correr atrás de posiciones que no es por igualdad, sino por querer sobresalir o ir encima de, que se ha olvidado hasta de ella misma, de su feminidad, incluso de su deseo sexual. Claro. Entonces, me sorprendió porque cuando tú escuchas a personas que no son creyentes tener ese concepto, porque señores, muchos estamos abriendo los ojos y viendo que detrás, como decía Flérida, de todo esto que hay algo oscuro. Mira, Tara, ciertamente podemos ver atrás en la historia que hubieron momentos oscuros donde la mujer tenía ciertas limitaciones.
Pero vuelvo y repito, la mujer nunca ha perdido su valor. O sea, no ha sido el feminismo quien le ha dado valía a la mujer. Por eso vuelvo y repito, una mujer no tiene más valor ni está más empoderada porque tenga, al contrario, el feminismo promulga que le ha dado libertad y facilidad y posicionamiento a la mujer. Lo que ha hecho es que la ha oprimido más. Así es. Porque ahora la mujer que va a la universidad, va al puesto de trabajo, tiene que llegar a la casa como quiera cumplir con su rol. O sea que ahora tiene doble carga. Así Y no es. estoy diciendo que eso esté mal, está bien, siempre y cuando se haga dentro del marco de lo que Dios estableció como modelo y como diseño para nosotras. Y de hecho, no, aquí las que estamos aquí, ojo, porque cuando hablamos de estos temas, muchos piensan, no, porque esas son 4 mujeres que están ahí en su casa, nada más, comiendo sentadas. No, Cada una aquí de nosotras habemos nos ha tocado, profesionales, claro, ir a- hay emprendedoras, hay mujeres esforzadas. Entonces, no es que a nosotros no nos ha tocado la parte, o sea, nosotros estamos hablando porque estamos ahí, hemos estado ahí. Por ejemplo, yo que he estado ahí, puedo decir que no hay una época, una temporada de mi vida donde yo me sienta más plena, más realizada que cuando yo estoy haciendo aquello para lo que Dios me diseñó que yo haga. Cuando he estado en otros escenarios, he estado cansada, agotada, agobiada, o sea, todo lo que termina en hada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he estado, muchas veces no estamos ni siquiera haciendo un equilibrio, porque se pudieran hacer ambas cosas, pero casi siempre vamos a relegar una cosa para hacer la otra, y ahí es donde entonces viene el problema. Y nos rendimos igual. Algo Ya, se por va- eso algo que se va a descuidar. en estos tiempos a uno todo se le olvida. Y que mira, pero tú estás joven para que se te olviden las cosas, que son tantas cosas que uno lleva en la mente. Y que de, no se lo, le y de olvida. lo que tú decías de Ana Simón, que ella decía eso, tienen demasiadas cosas. Ujú. O sea, no pueden rendir bien porque tienen demasiadas cosas. Quieren cubrir demasiados espacios y no se puede. Siempre que uno tiene muchas cosas en la mente, algo va a descuidar. Y la balanza se va a ir siempre para el lado, o sea, se va a bajar en el lado más importante. Sí. Mayormente cuando la mujer ocupa tantos espacios, ¿qué va a descuidar? Va a descuidar la familia, que es al final lo más importante, porque la formación que una madre le da a un hijo, nadie se la va a dar. Claro. Y el trabajo más duro, por ejemplo, de las mujeres que se dedican a ser ama de casas, es el ser ama de casas, porque tú trabajas y tú estás concentrada en una sola cosa 8 horas. Las que trabajan 8, las que trabajan 4, las que trabajan 12, pero estás concentrada en eso. Pero cuando tú entonces estás concentrada en la casa y para el colmo eres emprendedora, tú tienes que dividir tu mente en el emprendimiento que tienes que echar para adelante, pero también en tu familia. Entonces me llega a la mente esas mujeres que son doctoras importantes, tienen 3 maestrías, están en un cargo político alto, que muchas veces tienen que llegar a la casa y dejar de ser doctora para ser mamá. Tiene que dejar de ser la licenciada por ser la esposa. Entonces, creo que es algo que queremos resaltar en esta noche. Que independientemente de todo lo que Dios te permita alcanzar a nivel profesional, pues tú también tengas pendiente cuál es tu prioridad. Y esa prioridad cuando llegas a tu casa son tus hijos, son tu familia, son tu esposo. Entonces, ¿cuáles han sido entonces los aportes positivos o negativos que podríamos encontrar del feminismo? Bueno, para no faltarle, ¿verdad?, a la verdad y a la justicia, debemos de agradecer a ese impulso de que hablábamos al principio, que el feminismo le dio a las reivindicaciones de los derechos que las mujeres no teníamos en aquel entonces, como ya mencionaban, el hecho de que la mujer pueda votar, de que la mujer, de que haya igualdad tanto para hombres como para mujeres en cuanto a las leyes y muchísimos otros tipos de reivindicaciones que se dieron. Sin embargo, aunque el feminismo pudo y puede identificar necesidades reales de la mujer, la solución no está en el feminismo, la respuesta no está en el feminismo, sino que está en que nosotras podamos volver a las escrituras y al modelo y al diseño que Dios desde un principio estableció que fuera ideal para nosotros. O sea que si bien es cierto que tenemos algo que agradecerle, tenemos que tener claro que esa no es la solución, que esa no es la respuesta para la mujer. Así Y yo quiero es. leer algo, ya que Florida abordó esa parte.
tengo algo aquí importante que dice, por más atractivo que te parezca el feminismo, por más justo que se vean sus causas, lo que hay detrás es nefasto. Es ir contra lo que Dios ha dicho y para lo que Él nos ha diseñado. Muchas riquezas van a defender el derecho al voto, la propiedad privada o cualquier otro tema, pero eso no es lo que promueve el feminismo actual. Lo que veo es otra cosa, lo que siempre ha querido el feminismo, ser tu propia autoridad, alejarte del diseño divino y de buscar tu propia felicidad o que nosotros buscamos y realización. Yo ya caminé en ese recorrido y vengo de regreso para decirte que no creas las mentiras del enemigo, no necesitas liberación, lo que necesitas es salvación. Amén. Lo que necesitamos es el evangelio. Exacto. Así es. ¿Es eso? Eso es así, una autora muy buena, Mari Casha. Mari Casha, de su libro, En el libro. Mujer sabia en un mundo salvaje. Y me Muy encantó bueno. la última parte de que lo que necesitamos es el evangelio, porque a través de la historia lo único que dignificó a la mujer, que elevó a la mujer a una posición distinta, no fue el feminismo, porque el feminismo ha hecho que la enfermedad, que la medicina sea peor que la enfermedad. Así Nos es. nos ha matado. Sin embargo, el evangelio, y lo conversaba con la hermana Katy antes de iniciar el programa, en el tiempo en el que Pablo estaba ejerciendo su ministerio, o sea, el contexto para la mujer era totalmente hostil. Sin embargo, los apóstoles se ponen de pie y comienzan a decir cosas como a los hombres respeten a sus mujeres, amen a su mujer. Eso no era algo usual, era algo difícil para yo poder entenderlo, pero Cristo lo hizo todavía antes, cuando le dio oportunidad y participación en su ministerio a la mujer. O sea, que no ha sido el feminismo quien no ha liberado, ni no ha posicionado, ni no ha dado nada que nosotros no tuviéramos antes. No, y nos remontamos mucho más atrás todavía, Flérida, porque incluso cuando Moisés, los hombres daban carta de divorcio a diestra y a siniestra. Por nada. Entonces, por la dureza de su corazón, Moisés le permite dar carta de divorcio como una especie de salvavidas o protección a la mujer de aquel entonces, que después que se casaba y ya el hombre la desechaba, ya no tenía ningún tipo de O sea, que en la oportunidades. mente de Dios la mujer siempre ha jugado un papel importante y sumamente es. valioso. Así Él es. mismo. Y ahí se ve, cuando tú hablabas de Moisés, que cuando Jesús vinieron y le trajeron esta parte, él decía lo mismo por la dureza del corazón, pero vemos cómo Dios protegía a la mujer, porque por cualquier quítame la Cosa. paja, como dicen aquí. O sea, le daban, tú no cocinas, tú dejaste quemar la comida. Me voy a Que divorciar. pa' fuera de ti. que va. Ya no te quiero. Entonces esa Repudiada. mujer quedaba totalmente desprotegida. ¿Por qué? Porque vivía en una cultura donde el hombre era la mayoría y tenía más prioridad. Entonces esta mujer quedaba totalmente desprotegida y Moisés pone esta ley para protegerla, para cuidarla, pero si se ve desde un ámbito diferente, se ve que era para subyugarla, que era para atacarla, que era para hacerle daño, porque todo depende de cómo la gente quiera ver las cosas. La ve muchas veces a su conveniencia. Sí, eso Así es. es. Y el Señor vemos como su ministerio las mujeres estaban ahí siempre con Jesús. Y eso me acuerda como en este tiempo nosotros siempre vemos que los pastores, los líderes siempre tienen una ancianita, siempre tienen una hermana que le lleve el té. Si tiene gripe va y le lleva ese tececito para la gripe. Le lleva su cena si ve que está desde temprano. Tienen como ese cuidado, esa delicadeza. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo se vería la iglesia en este tiempo si no estuviera esa mujer piadosa, esa mujer que se deja guiar, esa mujer llena del Espíritu Santo para ayudar a otras, para enmendar lo que tal vez de alguna manera ha sido dañado? ¿Cómo se vería la iglesia? Entonces vemos el rol tan importante que la mujer esté participando, no solamente en la iglesia, en la sociedad, en su casa. Que Flérida decía, una madre que forma a sus hijos, ¿qué es lo que está formando? Un hombre de bien, Así una es. mujer de bien, un hombre, una mujer con valor. O sea, es una bendición. Somos una bendición. A mí Así me gusta es. ser mujer. Y a mí también, pero que Amo Lo ser mejor. mujer. tú sabes, es que también lo vemos en la sociedad en la que estamos viviendo. Cuando
madre o esposa no toma su rol con sus hijos, ¿cómo se ve la sociedad? Porque la sociedad está como está porque el problema está en la casa. Exactamente. No es en Así otra es. parte. Radica el problema en la casa donde nosotros nacemos. Así ahí hay Es que problemas. el feminismo ha venido a desvirtuarlo todo, o Lo sea, que es- todo lo que realmente tiene valor, tiene importancia y tiene repercusiones incluso eternas, ¿verdad? Porque Dios fue quien lo diseñó y Exacto. estableció así. El feminismo ha querido irrumpir y dañar todo eso. O sea, que le ha hecho más mal a la Pero desde sociedad luego, Demasiado. que bien. estamos en la última ola del feminismo, que su enfoque principal es el feminismo de género, donde lo que busca es desconstruir incluso hasta la identidad de las personas. Eso es O así. sea, hasta eso, No, biológico. ya no es el rol, ya es tu No. propia identidad, que tú no sepas ni lo que tú eres, que tú no puedas ni definir qué es ser una mujer. O sea, es terrible lo que se está viviendo. Así. Sí, y lo vemos cada día más jóvenes adolescentes, por ejemplo, que nacen mujeres y se hacen mastectomías, se inyectan hormonas, hacen un cambio radical que cuando tú lo ves tú te quedas sorprendido porque realmente parecen hombres. Pero sin embargo, Dios es tan perfecto que en nuestro ADN, por más que tú te cambies Eso es por así. fuera, por más que tú incluso te reconstruyas tu parte íntima no hay. genital, En 100 Amigo. años van a buscar esa osamenta y se va a saber que era una mujer o era un hombre, Así no lo que es. quiso ser en el momento. así Así es. Pero que eso es como algo, eso es algo como que no tiene sentido. Porque, por ejemplo, una mujer se casa con otra mujer, ¿verdad? Pero no necesita un hombre al final. Exacto. Sí, Es una eso es locura. Eso es algo como Incluso que- para, De por que, sí para una hace el criar. papel de la De mujer, la mujer y y la otra del hace el hombre. papel del hombre. Y por lo general, si quieren procrear, una de las dos tiene que ser el quien lleve el bebé Ujú. y tienen que utilizar como un quiera. esperma de un hombre Es para que eso- poder... eso no tiene- aunque eso no- sin inseminación artificial necesito un Por eso yo esperma digo de un que el hombre. ataque Es no que es eso- ni siquiera a la mujer ni al hombre tampoco. Eso El es ataque es al diseño de Dios. Exactamente. Mira, el feminismo es un atentado directo contra Dios como creador y diseñador Eso de es todas así. las cosas. Tan simple Así como es. eso. El enemigo no ha cambiado su estrategia. La misma estrategia con la que le fue a Eva es la misma estrategia que ha querido seguirnos inculcando a nosotros en esta generación. Ahora, ¿cómo debe la iglesia abordar este tema? Ay, ay, ay. ¿Cuál es el papel de la iglesia entonces ante esta ola, esta cuarta ola del feminismo en el pleno siglo XXI? ¿Cómo debe de abordar la iglesia este tema? Yo creo que la iglesia debe tomar un papel importante, o sea, no tomar eso a la ligera, porque eso ha socavado hasta dentro de la congregación. Entonces, esos temas hay que tomarlos en cuenta muy en serio y para enseñar a otros. Yo creo que la Claro. iglesia debe tomar un papel importante en este tiempo. Estoy de acuerdo con, o sea, formarnos, educarnos, que no sea un tema tabú. Todavía en este tiempo la iglesia tiene muchos temas tabú, sin embargo, pudiera ser que en cualquier momento no topemos o llegue a la congregación con una persona con una disforia de género. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo le vamos a ayudar a salir de ahí si no nos preparamos para poderles recibir antes? Entonces, volver a la palabra, es así como nosotros vamos a poder no solamente reaccionar, porque los evangélicos somos muy dados a reaccionar. Si mañana las feministas se levantan y se ponen frente al Congreso con pancartas a abogar por el aborto, ahí estamos nosotros los evangélicos también queriendo reaccionar a eso. Es accionar antes. Es explicarle a nuestros jóvenes cuál es su verdadera identidad en Dios y el valor que eso tiene, para cuando la feminista quiera venir a distorsionar, a confundir, ellos tengan herramientas para poder contrarrestar esas cosas. Así es. Y otra pregunta, en casa muchas veces madres luchan con eso con sus hijas. Ujú. Sí. O sea, ¿cómo eso ustedes lo pueden ayudar? ¿Cómo puede una madre ayudar a su hija en ese momento? O sea, porque muchas madres reaccionan de una manera, te vas de mi casa. ¿En serio? Señores, y yo vi, eso es increíble, yo vi recientemente una iglesia donde la hija de los pastores era transgénero. Y yo vi como aplaudían eso. O sea, no es que vamos a rechazar, no es que vamos a maltratar, siempre el amor Pero es una tampoco de las vamos cosas. a celebrar Pero una cosa no como vamos, esa. pero eso era increíble, o sea, una celebración, o sea, como que wow, Dios mío, la presentaron, que nació niño, pero que ella quería ser niña. Una cosa que yo me sorprendí, lo más lindo vi es ese que video. Albert Moller en su libro La tormenta que se avecina, habla y da Pinceladas. no, O pautas.
No, tampoco. Es herramientas, estadísticas, testimonios de lo que está pasando del otro lado del mundo. O sea, en Canadá, las iglesias de muchas denominaciones son abiertamente feministas, abiertamente homosexuales, con pastores homosexuales. Y estamos hablando de iglesia cristiana. No estamos hablando de iglesia cristiana católica, ni iglesia cristiana adventista. Señores, eso es algo increíble. Debemos de prepararnos porque cosas creo que peores se van a ver. Yo creo que no Realmente. estamos listos porque todavía nos escandalizamos con cosas muy simples. Debemos de, como decía hace un momento, regresar a las escrituras, volver a la palabra. Si las feministas quieren traer una revolución de género, pues traigamos una revolución espiritual, bíblica. O sea, que podamos con la palabra poderle mostrar y equipar a tantos jóvenes, damas y caballeros contra estas cosas, porque de otra manera no van a tener cómo defenderse allá afuera. Ellas nos van a parar, ese es su trabajo. Ahora, el trabajo de la iglesia, el papel de la iglesia tiene que jugarlo también. Entonces tenemos que ser contracultura, contracorriente y mantenernos firmes en esos principios bíblicos que tenemos, como decía Flérida. Entonces, ya hemos hablado de lo que entonces la Biblia dice al respecto. Hemos hablado de que el Señor nos ha hecho iguales, pero con diferentes roles. De hecho, existen dos vertientes, que es la igualdad o igualitaridad, y tenemos también el complementarismo. Entonces, los que se inclinan en la igualdad dicen, no, somos iguales en todo, no hay diferencia, lo que un hombre haga, la mujer lo puede hacer, cosa que me resulta extraña en algunas cosas, porque si tú eres una mujer y tú, por ser mujer, tienes derecho a pegar, por ejemplo, blow o hacer esos trabajos pesados de los hombres, al pasar el tiempo, entonces tú estás con la cadera llevada, estás con hernias, muchísimas hernias, porque realmente nuestro cuerpo no ha sido diseñado para ciertas fuerzas o ejercicios que son el hombre. Entonces eso me resulta contraproducente completamente. Somos iguales porque somos semejantes al Señor. Dios nos hizo igual en cuanto a persona, pero tenemos roles distintos. Y si Dios lo hizo así, lo hizo porque Él sabía que era lo mejor. Pero sin embargo existe la otra vertiente, que es el complementarismo, donde dice, no, somos iguales, pero también nos complementamos. Y eso es lo que dice la Escritura. Claro. Si yo estoy haciendo esto y tú haces lo otro, entonces somos ayuda. Vamos a poder trabajar mejor el hogar. Vamos a poder trabajarnos nosotros mismos. Va a haber un equilibrio, nadie va a ir más forzado que el otro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a ser complementaristas, a saber cuál es nuestro rol y que juntos hacemos un buen equipo en el caso del matrimonio. Por último, entonces, ¿debo yo como mujer tener discernimiento de lo que postulan estos movimientos? O sea, cada vez que yo escuche estos movimientos levantarse, simplemente voy a tomar lo que entiendo o no voy a investigar. Ya como mujer, esas mujeres que nos escuchan, y esta pregunta va para las tres, Ángela, Flérida y Katy. Si nos topamos con una mujer que está luchando con estas cosas, ¿cómo podemos ayudarla? Porque está confundida, porque no ha entendido bien, solamente ha escuchado una versión, esa versión le parece una buena causa, entonces yo la voy a apoyar. ¿Debe entonces la mujer cristiana de este tiempo tener el discernimiento para poder Contrarrestar. contrarrestar no, para poder seguir o no esa corriente? Yo creo, claro que sí. Y debe estar Necesariamente, preparada, claro. como decía Frida, porque si tú no estás preparada con ese tema, ¿cómo ayuda a otras? Porque tienes que tener el discernimiento, pero la preparación. Sí. Si no conoces los temas, tú no los puedes hablar. Yo siempre digo que de lo que yo no sé, no hablo. Sí, hay que estar muy alerta porque realmente Y que Dios nos es ayude. muy sutil. O sea, hay una línea que es muy directa, muy incisiva, muy agresiva, como decíamos al principio, muy radical, pero hay otra que es mucho más sutil.
y que se disfraza y se cuela con una facilidad que si no tenemos ese discernimiento, pues nosotros pudiéramos estar diciendo mañana, no, yo soy cristiana, pero yo apoyo tal cosa y tal cosa y tal cosa, y de repente tú dices, wow, pero fue seducida y ni siquiera cuenta se dio. Sí, porque hay una línea fina, ¿verdad? Exactamente. Que hay que tener cuidado. Y esa Entonces, es la más peligrosa. Pero por porque supuesto, el que viene alborotado dice, no, ya tú te pones de frente, uno se ya yo alarma. sé a lo que tú vienes, pero esa que es sigilosa, que es así, uno de muchas veces la deja pasar. Es difícil, por ejemplo, cuando Y el una pensamiento mujer que está tiene. pasando por una situación y va donde cualquiera de nosotras como cristiana o va donde otra persona a buscar consejería, por ejemplo, matrimonial, y le dicen, no, tú no necesitas pasar por eso, tú no mereces eso, tú eres una mujer productiva, tú eres una mujer bella, empodérate, y comienzan con este lenguaje, ¿verdad? De lo que hablábamos ahorita, que el término empoderamiento alude a que no tenemos poder, a que debemos de salir a buscar ese poder a otro lugar. Entonces, ese tipo de lenguaje sutil va calando en la mente y en el corazón de la mujer, y de repente, pero es verdad, yo soy una mujer profesional, yo soy una mujer que puedo y me lo merezco, y se van detrás de sus propios deseos, y luego no se da cuenta que todo vino con esa sutileza, con esa delicadeza, y al final terminan siendo feministas y apoyando todo lo que el feminismo promueve. Como hizo Satanás, la serpiente allá en el Edén. Así es, y por eso hay que tener discernimiento y documentarse. Porque si yo no sé lo que me están hablando, ¿cómo yo voy a entender que lo que me está diciendo, no, que lo que me está diciendo no es lo que me quiere decir? Exactamente. ¿Con qué lo comparo? Ajá, si yo no tengo el conocimiento, si yo no leo, si yo no me documento, porque no podemos vivir aéreos al tiempo que estamos viviendo. Entonces yo tengo que documentarme ¿para qué? Para tener propiedad, para poder ayudar y para poder contrarrestar eso que me están diciendo. Entonces hacemos un llamado a las iglesias a poder hablar estos temas de manera regular, poder hablar incluso en nuestras escuelas bíblicas, en cada servicio, incluso hacer talleres que hablen de estas cosas en las iglesias, porque es que necesitamos las herramientas. Y la batalla, hermanos, es espiritual. La batalla es por nuestro corazón, la batalla es por nuestra alma. Entonces, si no estamos paradas firmes en la roca que es Cristo y afianzadas en los principios bíblicos, fácilmente la corriente nos puede llevar. Así que detrás de este movimiento oscuro, espiritualmente negativo, hay una batalla. Sí, definitivamente. Hay una batalla. Creo que la batalla es espiritual, como decía Freddy ahorita. Es algo contra el diablo. O el diablo contra la iglesia, para destruirla, porque es que eso no tiene otro objetivo. Claro, el enemigo utiliza muchas estrategias, y una de ellas utiliza la sociedad, poder derribar los matrimonios, poder cortar todo lo que venga de parte de Dios. Todo lo que Dios hizo bueno, Él lo ha hecho. Así Pero es. los matrimonios están en crisis, por eso vemos tantas cosas. Es que eso es una lucha contra Satanás y sus demonios. Así es. Bueno, el tiempo ya se nos vino encima, esperando que este tema lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotras. Que no quede aquí, o sea, que tú puedas buscar libros. Hay muchos libros que pueden aportarte mucho valor referente a este tema. Poder hablar con nuestras adolescentes, nuestros jóvenes, poder ayudar a cualquier mujer que está atravesando o luchando con este tipo de cosas. Incluso, si es posible, sacar del error a cualquier mujer que está siendo atacada por los dardos del enemigo en cuanto a este tema. Muchas gracias por haber compartido con nosotras, Flérida, gracias, Katy, gracias, Ángela, gracias, y nos vemos el próximo viernes con una nueva serie que esperamos que no te pierdas. Dios te bendiga, y esto fue Mujeres Arraigadas en su palabra. Bendiciones.